el podcast de Creada, Personas y Crecimiento. Tu espacio en el que Miguel Ángel y Rocío te acompañan a reinventarte personal, familiar y profesionalmente. Seguimos aquí en el Magazín Guillén al Día, entramos en la segunda parte del programa y como cada lunes nuestro apartado dedicado a la salud. Hoy le damos de nuevo la bienvenida a los compañeros de Creada, Rocío y a Miguel Ángel. Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Oye, y antes de adentrarnos en el tema que nos corresponde en el día de hoy, daros la enhorabuena, segunda edición del libro Separada. Sí, estamos muy contentos, sí. No sé si albergabais tanta repercusión, sobre todo también en cuanto a la difusión que se le está dando mediáticamente, ¿eh? Bueno, eso no, que el libro llegara lejos no sé cuánto era deseo y cuánto era intuición, pero sí que llegará muy lejos precisamente por la ayuda que ofrece. Ahora, la repercusión en medio, tanta, la verdad que no, que ha sido una sorpresa y también una alegría porque es una forma de que se hable de un tema que es tan común en las familias, en la realidad que viven tantas familias y sin embargo tan estigmatizado todavía. Entonces, si a partir de eso se pueden generar reflexiones y debates, bienvenido sea. Sobre todo porque aquí creo que no deberíamos quedarnos con el título Separada, sino que vais mucho más allá a la hora, sobre todo en las entrevistas que os realizan en los medios de comunicación y también en el propio libro, ¿no? Que no se habla solamente de una separación de una pareja, sino donde se tiene que encontrar el foco con respecto a uno mismo y los niños, ¿no? Bueno, Sí. La idea además era crear algo que no solo transmitiera un mensaje que, como ha dicho Rocío, es importante y que genere no solo debate, sino reflexión, sino también ofrecer algo práctico. Precisamente porque nos ocurrió en primera persona, cuando buscábamos cada uno de nosotros por su parte materiales que hablaran de una manera de hacer una separación de una manera diferente y sobre todo el cuidado de los hijos, pues no existía. Entonces, precisamente esa fue la motivación, ¿no? de hacer este libro y de entregar este regalo de alguna manera. Sobre todo porque viene bien para la propia persona, la pareja, la familia y la sociedad, el entorno. Y precisamente del entorno, en una separación vamos a hablar hoy, ¿no? Eso es, porque es algo que nos parece muy importante por la angustia que genera en las personas, cómo va a recibir la noticia el entorno, cómo se lo va a tomar. Y realmente en nuestras sesiones vemos como muchas veces el entorno perjudica y entorpece el propio proceso de separación. Entonces nos parece importante aportar luz y claridad para que cada persona pueda decidir después cómo quiere posicionarse en su entorno y qué lugar también quiere darle a ese entorno. Bueno, pues vamos a hablar de ello porque realmente dice uno, si ya de por sí es complicado el escucharse, el atenderse con todas las creencias, si el entorno lo pone a lo mejor también difícil, ¿se puede hacer que también nos lo pongan fácil? Claro, aquí es donde vamos te has ido directamente al centro de la cebolla, como se dice, a la raíz. Y sí y no, es decir, solo podemos controlar lo que está de piel para adentro, solo podemos controlar lo que está en nuestro sentir, en nuestra mente, pero no lo que hacen o dejan de hacer las personas. Pero sí tenemos un poder muy grande que utilizamos muy poco, que es la capacidad de poner límites. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el entorno? Pues el entorno pasa que nos preocupa primero, y ahí es donde nos viene la dificultad de poner límites, por la no aprobación, por el qué dirán, por el qué pensarán, cómo me van a juzgar. A todo el mundo nos importa realmente lo que nuestros seres queridos, y por desgracia muchas veces nos importa lo que nuestros no seres queridos piensen de nosotras y de nosotros. Y es muy importante entender que esto nace de esa culpa con minúscula, que si alguien no entiende de lo que estamos hablando, se puede ir al podcast en el que hablamos de los 3 tipos de culpa, y esa culpa con minúscula que nace de la necesidad de aprobación. El ser humano, por supervivencia, necesita sentir que pertenece a un grupo, por lo tanto necesita sentir esa aprobación. Pero claro, en la infancia sucede lo que en ese podcast hablábamos de la prostitución afectiva, ¿vale? Pero en la adultez es hora de que nos demos ese lugar, porque toca elegir si vivimos en coherencia con nosotras mismas y nosotros o en coherencia con los demás, lo cual es una locura, porque en coherencia con los demás es falta de coherencia interna. Entonces pretender vivir según las expectativas de los demás, que nunca vamos a poder cumplir,
pero entonces nos estamos fallando a nosotras. La separación supone una oportunidad enorme de crecimiento personal y el entorno nos pone por delante en base a quién queremos vivir, en base a lo que los demás o en base a lo que nosotras pensamos, sentimos y deseamos. Bueno, de algún modo lo que se pone de relieve también es priorizar, ¿no? Quiénes son las partes implicadas y quiénes son los principales agentes del molde familiar, ¿no? Para nosotros, obviamente, el centro siempre lo ponemos en los hijos y en las hijas. Y ahí es donde debemos poner el foco. Si el entorno lo acepta, no lo acepta, si lo facilita o lo entorpece, debe de pasar a un segundo plano. Sabemos que es más fácil decirlo que llevarlo a cabo, pero es importante subrayar que debemos poner en el centro precisamente a las criaturas, porque son los que verdaderamente van a estar implicados en el cambio de molde familiar. Si vamos a pasar de ser una familia con un hogar a ser una familia con 2 hogares. Un tip que ahora mismo todo el mundo es muy aficionado a eso, ¿no? Sobre todo hay que tener en consideración que es importante el no sentirse en deuda ni tener que dar explicaciones, porque bueno, todavía vivimos en un modelo social en el que parece que la separación hay que explicarla, ¿no? Como que hay que tener un motivo, como si el hecho de bueno, pues no querernos o no haber crecido al mismo ritmo no fuera motivo suficiente para separarse, y entonces hay que buscar otros motivos externos ajenos a lo que de verdad forma parte de una separación, que no debe de ser otra cuestión que el amor. Entonces desde ahí el preguntarnos cuando sintamos que el entorno de algún modo no nos acepta, si verdaderamente estamos buscando una necesidad de aprobación externa y verdaderamente si hay necesidad de dar explicaciones, porque en la mayoría de los casos vamos a descubrir que no es así. Otra cosa es que decidamos que queremos compartir y nos apetece contarle a alguna persona algo, pero que nazca desde un lugar de respeto a una misma. Esa es la clave. ¿Desde dónde me comunico? La cuestión no es lo digo o no lo digo, sino desde dónde lo voy a decir. Desde el justificarme, el dar explicaciones, no se las debes a nadie, solo te las debes a ti. Otra cosa es que te apetezca compartirlo o contarlo. Y aquí es donde hay que cuidar mucho, porque muchas veces el entorno no sabe ayudar y no sabe apoyar, ¿no? Es esa parte que últimamente ha habido algún post en Instagram que hemos nombrado y ha sido telita los comentarios que hemos recibido cuando decíamos que no hay que dar el pésame cuando nos separamos, porque precisamente una separación puede ser y suele ser una oportunidad para una vida mejor. Claro que el proceso de cambio es difícil y es doloroso y conlleva un coste emocional, ¿vale? Pero lo que hay al final puede ser muy bueno, y si nos estamos separando es porque lo anterior no funcionaba, por lo tanto, nunca dar el pésame. Ahora bien, las personas, ¿por qué lo dan? Porque es ese, ay, lo siento, ay, perdona, no sé qué decir, porque realmente es un tema tan tabú en el que se ha reflexionado tan poco desde un punto de vista constructivo, y sigue existiendo el estigma de madre separada, porque padre separada tiene una connotación bastante aséptica, mientras que madre separada tiene una connotación de mucho peso, ¿no? Es esto de las palabras en masculino y femenino, ¿no? Camarera tiene una connotación, mientras que, ¿cómo era? ¿Camarera era? El cocinero, ¿no? Puede ser también. El tema de zorro y zorra, ¿no? O tantas otras palabras como esta. O hombre de mundo y mujer de mundo, ¿no? Efectivamente, el hombre de mundo tiene una connotación muy positiva, mientras que mujer de mundo es lo que es. Entonces, partiendo de esa base, madre separada y padre separado le pasa exactamente lo mismo. Entonces, desde ahí, entender cuál es el contexto social y cultural en el que estamos para crearnos un entorno que nos sepa apoyar y ayudar. Y es muy importante no andar este camino en soledad, rodearse. A eso iba, creo yo también, perdona que te interrumpa, porque muchas veces crees que tienes que dar explicaciones porque te tienes que encontrar tan solo, tan sola, que necesitas esos brazos, ¿no? Que te puedan echar una mano. Y el entorno lo que hace es preguntarte para poder entender
o para sentirse identificado en algún momento, ¿no? Creo yo, a lo mejor. Estás poniendo además un ejemplo muy, muy bonito y positivo, y es cuando de verdad el entorno quiere apoyarnos, cuando de verdad sentimos que el entorno tiene la necesidad de apoyarnos, y esta es una de las consultas que sí recibimos con bastante frecuencia. Ocurre porque no hay referencias y referentes de separaciones respetuosas. Por lo tanto, solemos entender, desgraciadamente todavía, que para apoyar a alguien tenemos que estar en contra de la otra parte, ¿no? Es un poco como o conmigo o sin mí. Claro, cuando nos encontramos desde ese punto de vista, es fácil que nuestro entorno no sienta y no sepa verdaderamente cómo tiene que comportarse. Entonces, como decía, en materia de consulta suele ser, y lo que solemos decir es que lo que más necesita el entorno en este tipo de casos es que les demos algunas instrucciones básicas de cómo queremos que se compartan. Es decir, mira, de alguna manera, vale, me he separado de mi pareja, pero yo quiero que sigáis tratando de esta manera, sigue siendo la madre, el padre de mis hijos, quiero que tengáis la misma relación, que si quedabais no me tienes que pedir permiso, no me tienes que dar explicaciones, podéis seguir llamando, es decir, darle unas pautas de cómo queremos que se articule esa relación, y desde ahí el entorno es como que entra en cierta tranquilidad de que sabe verdaderamente cómo tiene que comportarse con uno y con otro, y sobre todo entender que estés de mi lado no significa que tengas que estar en contra del otro, sino todo lo contrario, que seguimos siendo una familia, pero con un molde familiar diferente. Pero como bien estás diciendo, Mónica, ese es en el caso de que efectivamente sintamos que tenemos un entorno que de un modo u otro nos apoya. Pero ¿qué pasa cuando es el caso contrario? De alguna manera hay muchas ocasiones en las que sentimos que el entorno no nos apoya. No hace mucho tuve una chica con la que estaba trabajando que me hablaba, ¿no?, del padre de su expareja, que le envió un mensaje, bueno, beligerante, se queda corto, ¿no?, de cómo era, ¿no? Y verdaderamente, claro, es muy difícil no sentirse afectada en ese caso por ese tipo de cuestiones. Lo más importante es recordar, si no hay una buena relación en ese sentido, pues bueno, hacerlo si es posible, con la expareja, y decirle, mira, dentro de tu entorno está ocurriendo esto, y tu responsabilidad como padre o como madre, en ese caso era como padre, es proteger a tus hijos de este tipo de cuestiones. Entonces, a mí, hasta cierto punto, soy adulto y tengo capacidad o herramientas que poder buscar, o en este caso no, que estaba trabajando con nosotros, pero los niños no. Entonces, en ese caso es fundamental que tú, como progenitor, de alguna manera protejas a los niños de este tipo de influencia y de comentarios. Lo que pasa es que no siempre con las parejas es posible llevar a ese diálogo. Entonces, en esos casos, volvemos al inicio de lo que estamos hablando, los límites. Eso. Pero en la medida en la que nos sintamos en la necesidad de aprobación externa, de aprobación ajena, en la medida en la que nuestra propia aprobación no sea suficiente, no vamos a tener capacidad de poner límites. Y la separación nos pone la vida patas arriba a todos los niveles, a todos. No solo en lo que tiene que ver con la pareja o la familia, sino a nivel interno. Si no aprovechamos la separación como una oportunidad para crecimiento personal, para reencontrarnos con nosotras mismas desde un lugar de conexión y de lealtad a nosotras, va a ser muy difícil poder hacernos respetar. Y es un momento para hacernos respetar, para que a ese apoyo que conviene buscar, ya sea de familiares, amistades o profesional, porque es un camino que no conviene andar en soledad, a ese entorno, primero, como decía Miguel Ángel, explicarle qué necesito con claridad, desde un lugar asertivo, de me siento de esta manera, necesito tal. Podríamos, y lo que sea, entonces esos 3 verbos, me siento, necesito y propuesta, ¿no?, de lo que podríamos o lo que te estoy pidiendo. Y en caso de que sea un entorno que no suma, sino que resta, poner límite. Gracias, pero eso ahora mismo no me ayuda. Gracias, pero ahora mismo prefiero no quedar. Gracias, pero lo que sea. Y es una forma en la que me cuido de poner límites, porque ya es un momento muy vulnerable como para encima seguir cargando con ese rol habitual en las mujeres de cuidadoras, de seguir siendo dadoras, ¿no? Es el momento de darme a mí misma y de recibir. Por lo tanto, para poder recibir cuestiones sanas, tengo que poner un coto, un límite, porque las personas suelen hablar desde sus propios miedos y sus propias experiencias, y desde ahí suelen tener experiencias negativas o tener muchos miedos, y a lo mejor no nos van a decir precisamente lo que nos va a sumar. Entonces, limitar precisamente
se da una selección natural de las personas en el proceso de separación. Esta es la parte en la que decimos que la separación en muchas ocasiones puede ser una oportunidad para el crecimiento personal, y precisamente en esa misma línea nos ocurre lo mismo. Ante el entorno muchas veces podemos utilizarlo también cuando vemos de verdad quién nos está sumando y quién nos está restando. Desde ahí, bueno, suena feo, ¿no? Pero hacer como una especie de criba, ¿no? Y ver verdaderamente quién está a nuestro lado y quién verdaderamente es una relación, bueno, pues de esas tantas que tenemos, que simplemente estamos por estar o porque hemos coincidido, porque, bueno, dentro de trabajo, vecinos o lo que sea, nos ha tocado convivir, pero verdaderamente no es algo elegido. ¿Y por qué no? Aprovecharlo precisamente para elegir y para decidir con quién nos queremos relacionar. Yo tengo ejemplos, ¿no? Muchas veces, no solo de consultas, sino míos personales, de que en mi proceso de separación hubo personas que se te acercan efectivamente desde el interés de preguntarte cómo estás, desde un interés simplemente sano, y personas que de algún modo no solo no lo aceptan, sino de algún modo es como que les daba miedo, ¿no? O miedo al contagio, decía yo muchas veces, ¿no? Es como que no, es una realidad que no quiero tener ni cerca mía y por lo tanto la rechazo y doy de lado a esa persona que a lo mejor en ese estado de vulnerabilidad precisamente lo que más necesita es alguien que sume, pero si no, mejor alguien neutral. Entonces respetar también cuando alguien se está alejando de nosotros, entendiendo que muchas veces tiene que ver con que hacemos de espejo, ¿no? Y las otras personas pues no están preparadas para ver eso de cerca. Y yo, por ir terminando, me gustaría quedarme con un ejemplo en este sentido que Miguel Ángel y yo hemos comentado muchas veces y me hace mucha gracia porque es muy ilustrativo, ¿no? A veces es más fácil ver las cosas fuera que verlas dentro. Y bueno, pues nosotros al tiempo de conocernos y tal decidimos convivir, y al tiempo de estar conviviendo nuestra casa tiene un espacio exterior y él se trajo una planta que para él era muy importante, que había dejado en casa de la mamá de sus hijos. Y él la veía cuando iba a recoger a los niños, la veía moribunda. Y me dijo, mira, me la voy a traer, que al menos aquí yo la cuido, porque es una planta que él la tenía en su etapa de Córdoba, con una etapa que cada vez más conocida porque fue muy feliz allí, en su etapa después en Sevilla a la vuelta y en su etapa con nosotros. Y esa planta cuando llegó estaba medio moribunda y él me dijo, en Córdoba estaba preciosa, florecía un montón, tenía un montón de flores y curiosamente en Córdoba él había sido muy, muy feliz. Cuando se vuelve a Sevilla empieza una etapa gris que terminó con el divorcio y en esa etapa gris la planta no florecía. La planta curiosamente estaba viva, verde, pero nunca dio flores. O sea, era un espejo tuyo. Probablemente. Eso es lo que ahora bromeamos y decimos que un poco como la planta de té. Porque sí, después, es verdad, te lo iba a decir. Claro, cuando nos la trajimos, ya no solo no daba flores, sino que estaba medio moribunda, muy amarilla, y por eso se la trajo. Bueno, pues yo no daba un duro por la planta, la verdad, porque está demasiado amarilla con mucha hoja seca. Pero bueno, él le hacía una ilusión tremenda y nunca la había visto así con otro ser vivo que no fuera un ser humano. Así que lo dejé. Lo curioso fue que la pusimos en un lugar que consideramos que era óptimo, le pusimos el riego y esa planta no solo pasó del amarillo al verde, sino que empezó a florecer. Y cada año da más cantidad de flores. Y este año es que no da más flores porque no le caben más en la maceta, no tiene más espacio. Entonces nosotros bromeamos, pero desde un lugar reflexivo, de cómo el entorno es tan importante. Porque esa planta había estado sobreviviendo, pero no había vuelto a vivir hasta que no había tenido un espacio que la acompañara y fuera óptimo para ella. Entonces nosotros hacíamos un símil con nuestra vida y nuestro recorrido personal, en este caso Miguel Ángel porque es el dueño de la planta, ¿no? Por así decirlo, pero sí decíamos que necesitamos las personas crearnos un entorno favorable. Y claro, en la separación, que es un momento tan vulnerable, hacer esa limpia, como decía Miguel Ángel, es muy doloroso y es algo que duele mucho. Yo recuerdo ese momento mío de la separación donde empezaron a caer cosas y empezó todo como a salir mal y era una cosa y otra. Yo recuerdo que después recibí una llamada muy dura, miré al cielo con el móvil en la mano, enfadadísima, llena de ira y dije, a la mierda con todo. Universo, que me caiga toda la peste ya encima, pero que me caiga de una vez y ya me levantaré. Pero cuando me levantaré, ya me levanto de una vez. Y yo recuerdo aquella sensación.
Y hoy día me alegro mucho de esa rendición. Pero cuando vivimos en la lucha de es que las cosas tendrían que ser, es que debería, ahí estamos en la lucha. Las cosas desde el ego podemos pensar que tendrían o deberían ser de una manera, pero son de la manera que son y vienen a mostrarnos unos aprendizajes. Y para nosotros desde Creada lo que valoramos es que la separación es esa oportunidad para empezar a vivir, es una oportunidad para que vivas en lugar de sobrevivir. Pero conlleva una serie de cambios que, como esta planta no supone un florecimiento de la noche a la mañana. Nosotros llevamos en la casa 4 años y la planta 3. Lleva 3, sí. Entonces ha sido ahora, a los 3 años, cuando está en su mayor esplendor. Empezó a tener unos cambios, pero esos somos los seres humanos. Necesitamos irnos creando con pequeñitos cambios. No se trata de dar un puñetazo en la mesa y arrasar con todo y hago un cambio drástico. Eso no es sostenible emocionalmente, ni se va a sostener en el tiempo desde un lugar saludable, sino de ir haciendo cambios pequeñitos. Y ese cambio pequeño puede empezar porque tú que nos escuchas digas que no. Aquello que ibas a decir que sí, empieces a entrenar el no y empieces a decir, en vez de decir una vez no y 4 sí, a decir 3 veces no y 2 veces sí. Antes de decir que sí, un ofrecimiento, una petición, pararte, respirar profundamente, contar hasta 3 y preguntarte si realmente quieres decir que sí o quieres decir que no. Y empezar por ese pequeño cambio y de ahí pues a empezar a quedar con quien realmente te apetece y a no quedar con quien no te apetece. Empezar en esos cambios pequeñitos. Yo hablo de anillos y primero tienes que estar tú y luego va el anillo primero, más primario, que son los niños y demás, y luego ya vas ampliando los anillos. Porque como vengan todos de golpe, ahí acaba. Igualmente. Sí, es de verdad, hay que escucharse uno mismo. Y sobre todo eso, poner el foco siempre desde donde lo hacemos, ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno, como siempre, aprendemos muchísimo realmente para la vida en general. No está de más aprender independientemente de la edad que se tenga, de las circunstancias que uno tenga, sobre todo porque también le estamos enseñando a los que vienen detrás. Muchísimas gracias, Rocío, Miguel Ángel. A ti, Mónica. Todos los podcasts los pueden escuchar en todas las plataformas, ¿no? Sí, prácticamente. Bueno, pues y en Instagram ya saben, Creada. Rocío y Miguel Ángel, muy buenas tardes. Hasta ahora. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, puedes compartirlo para que pueda llegar a más personas.